Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis profundo, basándonos en las fuentes que tenemos de un concepto que, despierta la imaginación. Las 100 baggers. Así es. Estamos hablando de esas acciones, casi míticas, podríamos decir, que multiplican por ciento inversión inicial. 100 veces. Imagina, pones 10.000 euros y los ves convertirse en 1.000.000 de euros. 1.000.000. Suena a ciencia ficción casi. O como decían las fuentes, como ligar una flor imperial en el póker, ¿no? Muy improbable. Exacto. Buscar una aguja en un pajar. Pero lo interesante, y es lo que sugieren los materiales que hemos revisado, es que sí parece haber patrones, características comunes en estos pelotazos, por decirlo así. Y gran parte de la inspiración, según vemos, viene de un libro bastante antiguo ya, de 1972, 100 to 1 in the Stock Market. El autor era Thomas Phelps. Sí, un gestor de inversiones de Boston. Identificó cientos de estas acciones y llegó a una conclusión que parece ser el hilo conductor de todo esto. Compra bien y mantén. Compra bien y mantén. Simple, pero seguro que no es fácil. Nada fácil. Phelps insistía mucho en eso. Decía que la parte difícil no era tanto encontrar la empresa adecuada, que ya tiene lo suyo, sino tenerla. La fortaleza, ¿sabes? Para mantener la inversión, años y años. Claro. Argumentaba que los inversores, caemos a menudo en la trampa de la actividad. Eso que promueve Wall Street, ¿no? El comprar, vender, estar siempre haciendo algo. Confundir movimiento con progreso, decías. Eso es. Como él decía, mucha viruta no hace a un buen carpintero. O sea que nos liamos a operar y perdemos la paciencia. Vendemos demasiado pronto. Y las anécdotas que recogen las fuentes sobre esto son tremendas, ¿eh? Phelps contaba casos de errores de millones. Sí, sí. Vender acciones de IBM para montar un negocio. Y esas acciones luego hubieran valido 2.000 millones. O vender Polaroid por una factura médica de, ¿qué eran? Unos $7.400. Sí, algo así. Y esas acciones llegaron a valer más de $840.000, 20 años después. Duele solo de pensarlo. Son ejemplos brutales, sí. Te dejan helado. Muestran cómo la impaciencia, el no aguantar, te puede costar una fortuna. Por eso Phelps era tan contrario al market timing. A intentar adivinar cuándo entrar y salir del mercado. Exacto. Tenía una frase muy gráfica. Decía algo como que el humo del mercado bajista nos entra en los ojos. Y claro, nos ciega. No vemos las oportunidades reales. Entiendo. De hecho, él sostenía que los mejores momentos para buscar estas joyas eran precisamente en las caídas, cuando todo el mundo está pesimista. Interesante. Bueno, pues entonces nuestra misión hoy, si te parece, es intentar extraer de estas fuentes esos principios clave, esas características comunes que definen a estas inversiones tan... espectaculares. Perfecto. Sin prometer fórmulas mágicas, claro está. Pero sí, quizá, dar ideas para pensar diferentes sobre esto de invertir a muy largo plazo. Podríamos empezar quizá por esa idea central de mantener, de la paciencia. Me parece perfecto. Y aquí encaja muy bien un concepto que, popularizó Robert Kirby allá por 1984 y que las fuentes detallan bastante. El Coffee Can Portfolio. La cartera de la lata de café. Elige las mejores acciones que puedas encontrar hoy. Las seleccionas bien. Y luego, metafóricamente, las metes en una lata de café y la guardas bajo el colchón. Durante, pongamos, 10 años. Sin mirar, sin tocar. Sin hacer nada. La clave es la selección inicial y después la inacción deliberada, el no hacer nada. Kirby contaba una historia sobre esto, ¿verdad? ¿Que recogen los materiales? Fascinante. Sí, buenísima. Resulta que el marido de una clienta suya, había estado siguiendo en secreto las recomendaciones de compra que Kirby le daba a ella. Ajá. Pero, y aquí viene lo bueno, había ignorado sistemáticamente todas las recomendaciones de venta. Él solo compraba. Unos $5.000 de cada acción recomendada, guardaba los certificados en una caja y ya está. Y no vendía nunca. Nunca. Al fallecer este hombre, su viuda y Kirby revisaron la caja. Y sí, había algunas acciones de empresas que habían quebrado. Valían cero o casi cero. Lo esperable, ¿no? Alguna tenía que salir mal. Claro, pero también había varias posiciones que valían más de $100.000 cada una. Y la sorpresa mayúscula, una inversión de $800.000 en una compañía llamada Haloid. que luego se convirtió en Xerox. Exacto. En Xerox. Esa única posición
valía más que toda la cartera de su esposa, que gestionaba activamente el propio Kirby. Es una anécdota que, bueno, da mucho que pensar sobre eso de la gestión activa frente a la pasividad. Desde luego. Demuestra el poder que puede tener la inacción. Si has elegido bien al principio, claro. Las fuentes incluso citan un caso todavía más extremo. ¿Así? Sí, el Boya Corporate Leaders Trust Fund. Se creó en 1935. Imagínate, ¿eh? En 1935. Uf, hace casi un siglo, con acciones de 30 grandes empresas de la época. Y la regla fundacional era férrea: nunca vender ninguna acción, salvo quiebra o fusión, nada más. ¿Y ha sobrevivido? Ha sobrevivido y, ojo, lo sorprendente es que este fondo tan pasivo, tan simple, ha batido al 98% de sus competidores activos en plazos de 5 y 10 años. Increíble. E incluso superó al S&P 500 durante décadas. Con costes mínimos, claro, y casi sin impuestos sobre plusvalías porque no hay ventas. Es, bueno, una lección brutal sobre el posible beneficio de estarse quieto. Ahora bien, las fuentes también ponen un contrapunto. Son realistas, reconocen que eso de mantener acciones durante décadas, pues hoy es más complicado. Sí, eso es cierto. Mencionan cómo la vida media de las empresas en el S&P 500 ha caído en picado, de más de 60 años a mediados del siglo XX a menos de 20 años hoy. Sí, ha bajado muchísimo. Real, sin duda. Pero, según los análisis que hemos visto, el obstáculo más grande, el más difícil de superar, sigue siendo el psicológico. La cabeza. Nuestra propia mente. Exacto. La capacidad de aguantar las caídas del mercado, que a veces son, bueno, salvajes, del 30, 40, 50% o más, sin vender en pánico. Claro, es que eso es muy difícil. Muchísimo. Las fuentes nos recuerdan que hasta los grandes inversores tropiezan. Warren Buffett, por ejemplo, vendió Disney demasiado pronto. Ganó un 55% que no está mal, pero se perdió una revalorización posterior gigantesca. Vaya. O piensan los que aguantaron Apple desde el principio. Tuvieron que soportar caídas de más del 80%. En algunos momentos, hay que tener estómago para eso. Desde luego, queda claro que se necesita una mezcla de paciencia de santo, una selección inicial muy buena y, como admiten las fuentes, pues un poco de suerte también. Sí, la suerte siempre influye. El concepto este del coffee can parece más que nada una herramienta psicológica, para protegerte de ti mismo, de tus impulsos. Exacto. Para no fastidiarla tú mismo. Incluso citan a Barton Biggs, que era conocido por ser bastante cauto, ¿no? Sí, muy prudente. Pues después de analizar cómo proteger el patrimonio en catástrofes como la Segunda Guerra Mundial, su recomendación era mantener el 75% en acciones. Decía que era la mejor defensa a largo plazo. Curioso. Sorprendente, ¿verdad? Bueno, pues creo que hemos dejado clara la importancia de la paciencia, del no hacer. Ahora, si te parece, pasamos a ver qué buscan exactamente estas fuentes en las empresas. ¿Cuáles son los ingredientes de una posible 100 bagger? Perfecto. ¿Cuál sería el primero? El número 1, el que aparece una y otra vez, es un crecimiento muy fuerte. Y sostenido. Durante mucho tiempo, no vale un año bueno. Crecimiento, crecimiento y crecimiento. Los ejemplos que dan son elocuentes. Tractor Supply, por ejemplo. Sí, esa necesitó crecer un 23% anual, durante 12 años seguidos, para multiplicar por 100. 12 años al 23%. Tela marinera. O Monster Beverage, la de las bebidas energéticas. Un increíble 50% anual durante 10 años. Es una barbaridad. Una locura. Jeff Phelps, en su libro allá por los 70, aconsejaba buscar compañías con cosas nuevas, nuevos métodos, productos, servicios que de verdad mejoraran la vida de la gente. Exacto. Y aquí entra en juego una métrica financiera clave, una que las fuentes subrayan constantemente: el ROE. El Return on Equity. La rentabilidad sobre recursos propios. Eso es, y su pariente cercano, el ROE, Return on Invested Capital, rentabilidad sobre el capital invertido. Vale. Básicamente, estas métricas te dicen cuánta rentabilidad saca la empresa del dinero que tiene invertido, ya sea el de los accionistas, ROE, o todo el capital que usa, ROIC. Entiendo. Miden la eficiencia en generar beneficios con el capital disponible. Exacto. Y las fuentes insisten, hay que buscar empresas que consistentemente generen mucha rentabilidad sobre ese capital, idealmente un 20% o más, cada año. 20% o más, de forma consistente. Sí. Citan a gestores como Jason Donville, por ejemplo. Su estrategia se basa justo en eso,
en encontrar estas máquinas de generar retornos, como Home Capital Group, que multiplicó por 49 la inversión en 16 años. Casi una 50-bagger. Impresionante. O sea, no solo que la empresa gane dinero hoy, sino que sea muy, muy eficiente haciéndolo. Precisamente. Pero ojo, hay un matiz importante que explica a otro inversor que citan, Chuck Akre. Ajá. La clave no es solo generar esos altos retornos hoy, es tener la capacidad de reinvertir los beneficios que genera a esas mismas tasas altas durante muchos, muchos años. Ah, claro. Que la máquina no solo funcione bien, sino que pueda crecer usando su propio combustible, por así decirlo. Exacto. Ahí está el verdadero motor del interés compuesto, a largo plazo. Es lo que Charlie Munger, el socio de Buffett, explicaba muy bien, la diferencia entre un negocio mediocre que rinde un 6% sobre el capital y uno excelente que rinde un 18%. A la larga, es abismal. Es como la noche y el día, incluso si pagaste un precio inicial que parecía caro por el negocio del 18%. Por eso, la habilidad del equipo directivo para asignar el capital es crucial. Donde reinvierten los beneficios. Exacto. No basta con tener una buena máquina, hay que saber qué hacer con el aceite que produce, hacia dónde dirigirlo para que siga creciendo. Esto conecta directamente con otro ingrediente que, también resalta mucho las fuentes, las moats, Los fosos defensivos. las ventajas competitivas duraderas, usando la famosa analogía de Buffett, ¿no? Un gran negocio necesita un foso, una moat, que proteja esos altos retornos, que impida que la competencia se los coma. Exactamente. Los materiales describen varios tipos de fosos. Una marca muy potente. Piensa en Coca-Cola o Apple. Claro. Costes de cambio elevados para los clientes. Si te cuesta mucho cambiarte a la competencia, como pasa a veces con los bancos o cierto software empresarial, Efectos de red también, ¿no? efectos de red, fundamental. Cuantos más usuarios tiene una plataforma, más valor tiene para todos. Redes sociales, marketplaces, Ser el productor de más bajo coste. también. Como Walmart en su día o Ryanair ahora quizá. O simplemente ventajas de escala. Ser el más grande y poder operar con más eficiencia. Y aquí las fuentes aportaban un detalle interesante, ¿verdad? Sobre cómo identificar una most offensive. Sí, una investigación de un tal Matthew Berry. Sugería que un buen indicador empírico de una moat sólida son los márgenes brutos consistentemente altos. Los márgenes brutos, no los operativos. Exacto. La rentabilidad directa del producto o servicio, antes de gastos generales, de marketing, de administración, lo que se llama SG&A. Entiendo. Parece que estos márgenes brutos suelen ser más estables y reflejan mejor una ventaja estructural del negocio en sí, más que la eficiencia en la gestión de gastos, que puede variar más. Interesante ese matiz. Otro patrón que emerge con fuerza de los análisis es la presencia de owner operators, Sí, los directivos propietarios, o sea, directivos que son también dueños de una parte importante de la empresa. que tienen skin in the game, como se dice, que se juegan su propio dinero. Eso es. Mencionan hasta un episodio de Seinfeld sobre un chivatazo bursátil para ilustrarlo con humor. La idea es, apuesta al lado de alguien que se juega su propio patrimonio contigo. Tiene lógica. Sí, y las fuentes van más allá de la anécdota. Citan estudios que muestran que las empresas dirigidas por sus fundadores o por familias con mucha participación tienden a dar mejores resultados a largo plazo que la media. ¿Y por qué sería? Pues la lógica es que estos directivos propietarios suelen pensar más a largo plazo, no están tan presionados por el resultado trimestral, invierten más en I+D, en innovación. Toman decisiones de capital más racionales, quizá. Posiblemente, menos enfocadas en el corto plazo y más en crear valor duradero. Incluso mencionan que una firma, Horizon Kinetics, advierte que los ETFs, los fondos cotizados, a veces infravaloran a estas empresas. ¿Por qué? Porque necesitan mucha liquidez, acciones que se compren y vendan fácilmente. Y en estas empresas, una parte grande de las acciones está en manos de los insiders, de la familia, del fundador. No circula libremente lo que llaman el free float. Y eso a los ETFs no les gusta tanto. Curioso. El libro de Outsiders, de William Thorndike, que también mencionan, profundiza en esto, ¿no? Analiza a 8 CEOs que fueron máquinas de crear valor. Sí, Singleton, Malone, Buffett, gente así. Zonda que encontró rasgos comunes sorprendentes. ¿Como la obsesión por asignar bien el capital? Una obsesión casi matemática, sí. Priorizaban el flujo de caja sobre el beneficio contable. Operaban de forma muy descentralizada. Y usaban las recompras de acciones de forma muy, muy inteligente. Las recompras de acciones. Ese es otro factor que identifican las fuentes común.
Un posible acelerador. Un acelerador de la rentabilidad para el accionista que se queda así. Usan la analogía de una tontina. Una tontina. Sí, era un sistema antiguo de inversión. La gente ponía dinero en fondo común y a medida que los participantes morían, su parte se repartía entre los supervivientes. Ah, vale. Pues con las recompras pasa algo parecido. La empresa usa su dinero para comprar sus propias acciones en el mercado y retirarlas. Así que el número total de acciones baja. Y la participación de los que se quedan aumenta. Exacto. Tu trozo del pastel se hace más grande sin que tengas que hacer nada. Citan ejemplos como AutoNation o Lowe's, que redujeron drásticamente su número de acciones, impulsando mucho el beneficio por acción a largo plazo. Pero con una advertencia importante de Buffett, ¿no? Sí, claro. Buffett dice, las recompras solo tienen sentido si a la empresa le sobra el dinero, si no tiene mejores oportunidades para reinvertirlo en el negocio y, muy importante, si las acciones se compran por debajo de su valor intrínseco. Si no, estás destruyendo valor. Entendido. Otro punto práctico que señalan. Suele ser más fácil que una empresa multiplique por 100 si empieza siendo pequeña. Tiene lógica, sí. Las bellotas tienen más recorrido para crecer que los robles ya maduros. Aunque Berkshire Hathaway sea el ejemplo supremo, una 18.000 bagger. Empezó como una pequeña textilera. Exacto. El tamaño inicial importa. Es más fácil multiplicar por 100 desde 10 millones que desde 100.000 millones. Bien. Y llegamos al último gran bloque temático, que aparece mucho en las fuentes. La mentalidad del inversor. La psicología. Fundamental. Quizá lo más importante y lo más difícil. Insiste mucho en la necesidad de ignorar el ruido. Totalmente. El ruido constante del mercado. Las predicciones macroeconómicas, que casi siempre aciertan. Los movimientos diarios o semanales de las cotizaciones. La comparación continua con los índices a corto plazo. El gráfico ese del mapa de calor mensual de Monster Beverage que incluyen es demoledor. Sí, muy ilustrativo. Meses con caídas enormes, del 20%, del 40%, y meses con subidas igual de grandes. Evidentemente, el negocio real de Monster no cambiaba tanto de un mes para otro. Claro, era ruido de mercado. Puro ruido. Es un llamado a la calma, enfocarse en lo fundamental del negocio. Y recalcan también la importancia de no vender por aburrimiento. Eso es muy típico. Como no pasa nada durante un tiempo, te aburres y vendes para hacer algo. ¿Error? O resistir la tentación de saltar a lo que está de moda, a la acción caliente del momento. También. Perseguir rentabilidades pasadas suele acabar mal. Y sobre todo, ser un vendedor extremadamente reacio. Citan a Phil Fisher, otro inversor legendario. Decía que si has comprado bien, el momento de vender es casi nunca. Casi nunca. Me encanta esa frase. Los ejemplos del conserje Ronald Reed, que acumuló millones invirtiendo poquito, pero aguantando décadas. O la familia Astor y sus bienes raíces en Nueva York. Ilustran ese poder de la tenencia a muy, muy largo plazo. Y también tocan el tema de la concentración de la cartera. Sí, aunque dicen que es complejo, mencionan el criterio de Kelly. Una fórmula matemática del mundo de las apuestas, sí. La idea básica es que deberías apostar más fuerte en aquellas ideas donde tienes mayor convicción, donde crees tener una ventaja real. No diversificar por diversificar. Exacto. Muchos grandes inversores que citan, Klarman, Ackman, Pabrai, trabajan con carteras concentradas. Huyen de esa diversificación excesiva tipo Arca de Noé, de tener un poquito de todo. Apuestan fuerte por sus mejores ideas. Eso parece. Y bueno, para terminar este bloque, un toque de realismo. A ver. Reconocer que la suerte juega un papel. Nadie acierta siempre. Estar alerta ante posibles fraudes, sobre todo en mercados menos transparentes, como advierte Carson Block, el vendedor en corto. ¿Y las lecciones de la Gran Depresión? Sí, a través de figuras como Keynes o Odlum, nos recuerdan la importancia de mantener la cabeza fría en las crisis, de tener liquidez para aprovechar oportunidades cuando todos venden. Y sobre todo, evitar el apalancamiento excesivo. No endeudarse demasiado. Fundamental. La deuda te puede matar en una crisis. Muy bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que hacer una recapitulación final, destilar la esencia, ¿cuáles serían los pilares para buscar esas potenciales 100 baggers según las fuentes? Pues yo diría que emergen claramente unos cuantos pilares. Primero, buscar negocios excepcionales, o sea, con altos retornos sobre el capital, ROIC, y que sean sostenibles. Vale, calidad del negocio.
Segundo, que esos negocios tengan pistas de aterrizaje largas para reinvertir, que puedan seguir creciendo reinvirtiendo sus beneficios a esas tasas altas durante muchos años. Capacidad de crecimiento rentable a largo plazo. Tercero, que estén protegidos por ventajas competitivas duraderas, las famosas moats. Protección contra la competencia. Y cuarto, idealmente, que estén dirigidas por gestores propietarios, los owner operators, con intereses alineados y habilidad para asignar capital. Buena gestión alineada. Y si a eso le sumamos empezar con empresas no demasiado grandes, Exacto. Y por parte del inversor, añadir el ingrediente quizá más escaso y difícil. la paciencia. La paciencia casi infinita para mantener la inversión durante décadas. Y la disciplina para ignorar el ruido del mercado. Y la fortaleza para no vender en los pánicos. Aunque encontrar una acción que multiplique por 100 sea, bueno, algo muy raro, muy excepcional, la aplicación de estos principios, buscar calidad, crecimiento rentable, ventajas competitivas, buena gestión y paciencia, parece una receta bastante sólida para mejorar los resultados de inversión en general, ¿no? Sin duda. Yo creo que sí. Las fuentes coinciden en el poder extraordinario que se desata cuando combinas dos cosas. El interés compuesto trabajando durante mucho, mucho tiempo y la inactividad deliberada. Evitar esa tentación de estar siempre haciendo algo. Justo. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta interesante que surge de todo este análisis, creo yo. A ver, Vivimos en un mundo que nos bombardea, con información, con noticias, con la presión de actuar ya, de optimizar todo constantemente. Quizás el mayor desafío para aplicar esta filosofía no sea tanto el análisis inicial para encontrar esa gran empresa, que ya es difícil. que ya es difícil, sí, sino desarrollar la fortaleza mental, la disciplina personal para no hacer nada, durante años, incluso décadas, y dejar que la inversión haga su trabajo tranquilamente. Es una buena reflexión, sí. El reto de la inacción en un mundo hiperactivo. Exacto. Así que la pregunta que queda flotando es: ¿qué mecanismos, qué hábitos mentales podríamos cultivar hoy para fomentar esa paciencia radical, esa capacidad de estarse quieto en un entorno que premia justo lo contrario, la inmediatez? Ahí queda eso, para darle vueltas. Ahí queda. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta exploración tan interesante.